Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al Colegio de Abogados, al selecto auditorio que ahora nos visita y que va a tener la paciencia de escucharnos, tanto colegas y jueces. Agradezco también al panel en el cual estoy participando, y por supuesto quiero dar las gracias a Andrés Martínez por la invitación y la consideración que nos ha dado para trabajar en el anteproyecto de ley de insolvencia. Pues de igual manera voy a hacer un disclaimer muy parecido al que hizo hace un momento Ignacio. No represento al gobierno salvadoreño, no represento al equipo técnico con el que estamos trabajando, sino que más bien voy a dar mi opinión personal y más bien mi experiencia como abogado, y que ustedes han escuchado que tengo bastante experiencia en litigación y en técnica legislativa. Es bastante interesante escuchar las estadísticas del modelo costarricense, especialmente porque estamos tan cerca y sin embargo tenemos en materia concursal una absoluta diferencia en cuanto a la actividad. En El Salvador, en una investigación que hizo, y por cierto Andrés la realizó, y siempre que está el presente la recalco, bajo las regulaciones del Código de Comercio de 1970, que sigue el modelo mexicano clásico a través de la República de Honduras, a través del Código hondureño, hemos tenido nada más 5 casos de quiebra. Entonces, por lo que, estimados colegas, ustedes pueden descubrir que en efecto la experiencia concursal en El Salvador es prácticamente inexistente. Por otra parte, de las 18 escuelas de derecho existentes, en ninguna parte del plan de estudio ustedes van a encontrar la materia de derecho concursal. Es decir, que los abogados, los jueces, no estamos preparados para entender y comprender el concepto o los procesos, ni siquiera de nuestra legislación vigente, y por lo tanto, como pueden ustedes escuchar, tenemos un reto mayor a la hora de poder diseñar un proyecto legislativo que sea razonable, que sea congruente y que especialmente sea flexible y que le sirva a las empresas. Al fin y al cabo, el modelo no es para estar a la moda con los proyectos de ley de insolvencia en el mundo, sino que lo más importante es que sirva realmente al empresariado, no solamente porque son nuestros clientes, sino también por un sentido de preservación económica y de preservación del empleo. En ese sentido, tanto Andrés Martínez como don Adolfo Ruillón han tenido la paciencia de estar trabajando con el equipo a través de Secretaría Técnica y el Ministerio de Economía. El proceso, el modelo que nosotros hemos seguido es preparar una propuesta de guía legislativa para redactar un anteproyecto de ley de insolvencias y reemprendimiento empresarial. Nosotros esperamos no evitar la palabra quiebra, sino que se le llame tal cual, para que quede muy clara la finalidad de la ley, además de los concursos de reorganización, por supuesto. Para tener una mejor idea de cómo funciona el modelo económico, es esto. El modelo económico funciona a la derecha. Ok, el modelo económico funciona a la derecha. Bueno, no quería decir eso, pero... bueno, tenemos una población de 6.300.000 salvadoreños. Usted se pregunta, bueno, pero esa era la misma data de hace 20 años en El Salvador, ¿sí? Lo que pasa es que hay 2,5 millones alrededor de Washington y Los Ángeles de salvadoreños que han emigrado. Esa es la razón. Y son los que sostienen la economía del país. Tenemos un INB per cápita de $3.720 y bajo la clasificación del Doing Business, no del ranking de FIFA, estamos en el 109 en el 2015, en el 2014 estamos en el 106, o sea que bajamos. En la resolución o la regla de resolución de insolvencia estamos en el 79 actualmente, y en el 2014 estábamos en el 76. No sé por qué, me parece que hasta creo que nos ha regalado algún puntaje Andrés sin querer, o quien administra ahora
el ranking de Doing Business, porque ya me escucharon que apenas 5 casos en 45 años parece absolutamente poco serio. La integración económica o el modelo o la estructura económica del país está en entre el 99 y el 98% lo integra mediana y pequeña empresa, genera, de acuerdo al Ministerio de Economía, 700,000 empleos directos y genera alrededor del 35% del PIB. Yo creo que es un poco más sobre ese dato. Para que tengan una idea, de acuerdo a la ley de la MIPES, se entiende que es una empresa mediana, toda aquella empresa que tiene menos de 50 trabajadores y 50 trabajadores como mínimo, y las ventas brutas oscilan alrededor de 5,000 salarios mínimos, que es más o menos $1 millón más o menos anualmente. Y la pequeña empresa son 10 trabajadores que realizan ventas brutas menores a $8,000. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice don Ignacio, que tenemos que crear un procedimiento flexible, razonable, económico, que permita justamente el interés del empresario, del mediano empresario, para atraerlo a la finalidad justamente de la nueva ley concursal o el nuevo proyecto concursal. Vamos a ver. Mira que se quedó. ¿Será esto? La derecha. ¿La derecha? Okay. Bueno, ya ven que falla la derecha también, no siempre tiene la posición política correcta. Bueno, entonces, para lograr comprender exactamente el proyecto, pues tenemos que trabajar a nivel de Secretaría Técnica del Ministerio de Economía, que sí están interesados políticamente en desarrollar este proyecto de ley, primero ante una falta de tradición empresarial sobre los procesos de insolvencia, en una exagerada dispersión normativa de las regulaciones concursales, con el viejo y tradicional Código de Procedimientos Civiles, con un pedazo de la Ley de Procedimientos Mercantiles y con algunas reglas sustantivas del Código de Comercio. Sobre esto es importante y relevante comentarles que el Código Procesal Civil y Mercantil, ahora en vigencia desde el 2010, comenzó a ser redactado desde el año 2000 al 2009 aproximadamente, y a la par entre el 2007 y el 2009, a través de un programa de modernización de USAID, se preparó un anteproyecto de insolvencia. Entonces seguimos un poco la idea española de separar los procesos civiles y mercantiles y separar los concursos por un lado o cada uno por su lado. Sin embargo, el Código Procesal Civil y Mercantil fue aprobado y quedó en medio de la comisión legislativa correspondiente el anteproyecto de la ley de insolvencia comercial. Afortunadamente, diría yo, ahora en retrospectiva, porque el proyecto de ley de insolvencia creo yo que no estaba tan bueno, ahora revisando los papeles, pero curiosamente, como el Código Procesal Civil y Mercantil hizo una derogatoria general del Código de Procedimientos Civiles de 1881 y la Ley de Procedimientos Mercantiles, tuvo que dictarse posteriormente el decreto 377, con el cual volvió a la vida, yo le digo la legislación zombie, de la legislación de quiebra o concurso mercantil que ya existía antes de la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil. Y simplemente se hizo de manera formal porque, en todo caso, aun y cuando se haya rehabilitado legislativamente, pues esta no se aplica y no existe. Pero por otra parte existe, además de esta dispersión normativa de leyes viejas que no se utilizan, legislación moderna en materia de bancos, en materia de legislación financiera, en materia de legislación bursátil, porque como ustedes saben, El Salvador apostó a finales del 2009 en convertirse en una plataforma de servicios bancaria, y creo que no le ha ido tan mal en ese sentido a nivel de grandes bancos,
o de grandes conglomerados financieros, pero crearon su propia legislación especialmente para la conservación de los ahorros del público. A su vez, lo que se ha utilizado mucho es recurrir al derecho penal, no como última ratio, sino posiblemente como primera ratio en el caso de aquellos aparentes fraudes de quiebra. En la práctica, como todos sabemos, no es que no existan maneras de facto de cerrar una empresa. Simplemente el empresario lo que hace es apagar la luz y cerrar la ventana de la tienda o del negocio, de la ferretería, y dejarla a los acreedores sin ninguna posibilidad de pago. Otras alternativas son siempre de carácter extrajudicial, pero sin control. Es decir, los empresarios acuden a los bancos, que son los mayores acreedores, realizan arreglos, algunos probablemente buenos, otros probablemente no tanto, pero no existe control judicial para una homologación de dichos acuerdos. O realiza también acuerdos separados con respecto a sus proveedores de materia prima, de otro tipo de productos. En la actualidad no existe ningún procedimiento simplificado para que las MIPES o las pymes se vean interesadas realmente en apoyarse en las regulaciones de carácter concursal, como ya mencioné. Hay una falta de credibilidad del procedimiento y por lo tanto lo que funciona más bien es el abandono de empresas y por lo tanto ni siquiera el registro de comercio recibe aviso para darlas por fenecidas dentro del registro de comercio. Yo mencionaba hace poco con don Álvaro y con doctor León en la reunión que tuvimos a mediodía, que ni siquiera la Escuela Judicial tiene reglas ni está pensando si quieren preparar jueces en materia concursal. Entonces, bastantes de las primeras propuestas que estamos elaborando y preparando tienen que ver con un modelo de implementación. Creo yo, como lo mencionó en la mañana don Ignacio, que sin un buen acuerdo de implementación, difícilmente cualquier proyecto, por muy bueno que sea, podrá funcionar. En la actualidad, la legislación en vigor no se adapta a las reglas modernas de los principios del Banco Mundial y tampoco a las regulaciones de UNCITRAL en materia transfronteriza. Hay una superprotección también para el acreedor local sobre el acreedor transfronterizo, aun y cuando ni siquiera el acreedor transfronterizo presenta tampoco reclamaciones o soluciones para concursos obligatorios o concursos forzosos. También hay una realidad que probablemente no podemos dejar de un lado y que tiene que ver con los superprivilegios en materia del Estado, tanto de Hacienda como aquellos privilegios a favor de los trabajadores, que ya escuchamos hoy hace un momento a don Ignacio mencionarlo, y probablemente, de acuerdo a lo que yo he conversado con el profesor Luis Millán, lo escucharemos con respecto a las regulaciones mexicanas. Entonces, esto ya es un marco, es una realidad, no podemos nosotros hacer reformas constitucionales y por lo tanto tenemos que preparar un anteproyecto legislativo que prevea dichas características de los privilegios. Entonces, el objeto principal del proceso de redacción, al menos en el plan de trabajo que tenemos, es elaborar un texto que brinde seguridad jurídica, precisamente tanto a los acreedores como a las empresas o deudores en dificultades severas o insolvencia. Esto justamente para permitir tanto la reorganización como la liquidación de estas. Nuestra idea es justamente permitir la estabilidad y el equilibrio entre los derechos del deudor y los del acreedor, preservando confianza y preservando también empleos. En principio, algunos de los procedimientos que se han diseñado todavía en borrador prevén justamente lograr prevenir esa posibilidad del incumplimiento de obligaciones y la liquidez temporal de las empresas que ponga en peligro su desaparición. Entonces, estamos de acuerdo con lo que mencionó don Ignacio, que deben de existir algunas alarmas
que puedan encenderse justamente, sea a nivel de responsabilidad de los administradores, que prevean una insolvencia inminente. Para eso estamos nosotros siguiendo los principios tanto del sistema efectivo de insolvencia del Banco Mundial, así como la ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas de UNCITRAL y la ley modelo de UNCITRAL. Prevemos nosotros que el proyecto sea lo suficientemente flexible, sencillo y exento de la mayor parte de formalidades. Estamos de acuerdo que debe ser de carácter formulario. No hemos discutido todavía de fondo si debe tener algún incidente oral o al menos disminuir su oralidad, porque estamos de acuerdo que al menos con experiencia que ya tenemos en la justicia mercantil y lo que hemos conversado con don Álvaro Hernández es que el juicio oral también es caro. En el modelo que hemos seguido en materia mercantil común, lo que hemos fomentado es que en la audiencia preliminar se logre asegurar y cerrar los casos con los arreglos que mejor puedan las partes en controversia. Intentamos entonces prever los procedimientos para la reorganización de empresas viables. Eso es un principio que tanto el Ministerio de Economía como Secretaría Técnica están de acuerdo. No se trata de salvar a cualquier empresa, a cualquier costo, sino aquellas que puedan ser salvables. Y en el caso de las no viables, pues realizar esa liquidación para que pueda sanearse también el modelo de mercado. Se prevé mantener un trato igualitario entre los acreedores, utilizando los principios, proveer una solución oportuna e imparcial, evitar el desmembramiento prematuro de la empresa, tratando de salvar lo más que se puede el valor de las mismas. Se ha recomendado establecer un procedimiento concursal de reorganización y uno de liquidación o quiebra. Vamos a ver un concepto que hemos estado conversando, que va en la misma línea también de lo que ha expresado Ignacio hace un momentito, que es el concepto de insolvencia. Es importante, creo también, coincido con él, que el concepto chileno también es un poco simpático para establecer justamente el estado, el objeto mismo en el cual pueda comenzar los procesos concursales, y nosotros lo entendemos justamente como la incapacidad o imposibilidad del deudor para pagar sus deudos exigibles y establecer un test de liquidez o un ratio sobre el flujo de fondos. También creemos nosotros que establecer un plazo para la insolvencia inminente también puede ser razonable justamente para prever cualquier consecuencia posterior que no permita un mejor arreglo. Los sujetos de la ley, hemos tenido discusiones esenciales sobre quiénes deberían de asumir. En principio, de acuerdo a las instrucciones que nosotros hemos recibido, deben ser los comerciantes en términos generales, tanto individuales y sociales, establecer cuáles van a ser los acreedores, esencialmente los particulares, el Estado, banca, etcétera, o el rol de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, que también nosotros le queríamos dar un rol para que pudiera justamente profesionalizar a los síndicos concursales, a los liquidadores y a los subastadores. Creemos nosotros también que esto puede ser, si no asume el Estado a través de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, tal vez lo pueda realizar el órgano judicial, ya que realiza también un control sobre los jueces de ejecución. Entonces, mantiene también un control sobre otros profesionales. ¿Cuáles son los sujetos que por regla general van a ser considerados dentro de la ley? Comerciantes, sean estos personas naturales o personas de carácter social, profesionales en ejercicio liberal de la profesión, cooperativas. En eso todavía hay una discusión, y eso probablemente también funcione para el modelo económico costarricense, que entiendo yo que también se basa todavía mucho en materia de cooperativas, sobre todo cooperativas de carácter rural o de crédito. Y para nosotros es importante, sobre todo por los desmembramientos de cooperativas nacidas por la reforma agraria, que han quedado ahí sin ser liquidadas, algunas que ya están quebradas. De esta ley se van a excluir absolutamente las instituciones bancarias, las sociedades de seguros y otras del sistema financiero, que su propia ley ya tenga establecido cuál es el procedimiento, así como instituciones estatales, municipales, las AFP, que son justamente las administradoras de fondos de pensiones privados,
Como ustedes saben, El Salvador tiene un modelo mixto de pensión pública para hasta 1999, y luego han entrado las administraciones de fondos públicos, como es el modelo chileno. Pero también se van a incluir aquellas empresas que no tienen su propia regulación financiera, como las bolsas de valores, bolsas de productos, casas de corredores de bolsa, puestos de bolsa, sociedades especializadas en depósitos, custodia de valores, almacenes generales de depósito, las clasificadoras de riesgo, las titularizadoras, entre otras, que no tienen una ley especial. Entonces, sí se está intentando unificar de alguna manera los procedimientos concursales y excluir aquellos que tienen su propia ley de carácter especializado. A nivel de diseño, podemos mencionar los procedimientos concursales siguientes: un procedimiento concursal de reorganización judicial para el comerciante social, en el cual se presenta el escrito o el formulario ante el juez correspondiente. Y posiblemente no estamos pensando por el momento en jueces especializados de carácter concursal, pero sí creemos que deben de tener, al menos en las cabeceras departamentales, jueces que tengan una preparación especial en materia de concursos, aunque sean los mismos jueces de lo civil y mercantil, justo para no hacer más caro el procedimiento de implementación. Un procedimiento concursal simplificado, abreviado, muy parecido a lo que estaba mencionando hace un poco Ignacio, que sea que permita justamente que los acreedores puedan ponerse de acuerdo con el deudor y presenten para homologación sin nombramiento de síndico, porque el procedimiento también resulta más caro, y conservando que sea siempre el deudor el que administra en estos dos casos la empresa. Yo creo que, al igual que la experiencia de cada uno de ustedes, quien administra mejor la empresa es quien es ese empresario en realidad, normalmente, salvo casos de negligencia absoluta. También se prevé un procedimiento concursal de liquidación y quiebra para las empresas insolventes y que no puedan reorganizarse. Podrá ser de carácter voluntario o forzoso. En eso hay una diferenciación para los comerciantes de carácter social y con respecto a los comerciantes como persona natural. Tratamos o esperamos nosotros que el proyecto permita procedimientos más ágiles para la liquidación del comerciante persona natural, que permita justamente con los saberes liquidar todas sus obligaciones que estuvieran pendientes. También se establece un subprocedimiento que es denominado indirecto de liquidación, si se declara una terminación o el incumplimiento del acuerdo de reorganización, tanto de carácter voluntario o tanto de carácter forzoso, que permita justamente que el mismo tribunal dicte una resolución de oficio para liquidar sin mayor trámite. Eso básicamente, en gran medida, es la legislación o la regulación proyectada. Todavía lo tenemos nosotros en tinta, ni siquiera se ha hecho público, pero prevemos que la Secretaría Técnica, el MINEC, luego de las rondas que se hagan, al menos a un comité que se ha asignado, que todavía es de carácter interno del Estado, permita probablemente a partir de septiembre algún tipo de comenzar las consultas. Bueno, muy amables, traté de ser lo más breve posible.